y noches para algunos. Espero que todos se encuentren bien y que no haya problemas en sus familias. Como lo indiqué en la última oportunidad, voy a intentar avanzar un poco más en mi comentario sobre el caso de Temple Grandin, al menos sobre el episodio del accidente, que es un episodio polémico y muy interesante a mi juicio, y el cual, por la lectura que les hice en la ocasión anterior, ya todos conocen, que se trata pues del episodio en el cual por primera vez Temple pronunció por primera vez pues una palabra en forma fluida y podríamos decir con conciencia de lo que hacía. Señalé que me interesa este episodio y en general el caso de Temple Grandin por varias razones, pero particularmente por cuanto creo que debe permitirnos entender mejor lo que llamé el paso del uno a una forma de lazo social, es decir, a una forma de comunicación o, si se quiere, a una aceptación de la presencia del otro, lo cual llamé como el paso del uno al dos, quizás impropiamente, en la medida en que se conoce en la jerga lacaniana el dos, particularmente como la relación especular. No me refiero a la relación especular, sino a la aceptación de la comunicación con el otro. Es lo que aparece, pues, como un hecho sensible y visible en el episodio del accidente de Temple Grandin. Pero antes de desarrollar este tema, voy a hacer dos anotaciones respecto a dos puntos que no puedo dejar de lado. El primero que quiero indicarles es que, por una razón que voy a precisar, no podré estar con ustedes en la próxima ocasión prevista para esta actividad, es decir, El 20 de noviembre. el próximo tercer sábado de noviembre, que es el 20 de noviembre. Y no podré estar, como estaba previsto, que lo haría en esa ocasión, pero espero volver a reunirme con ustedes, si ustedes están de acuerdo, el primer sábado de diciembre, es decir, el 4 de diciembre. Así pues que en el mes de noviembre solamente tendremos la reunión de hoy. Les quiero comentar que el 20 y el 21 de noviembre asistiré a las jornadas anuales de la Escuela de Habla Francesa de la AMP, jornadas que se celebrarán en París, pero a las cuales asistiré de manera virtual. Esta vez, y digamos, como producto de los hechos que se desencadenaron por la pandemia, es posible
asistir de manera virtual por primera vez, lo cual significa, por ejemplo, que podré ahorrarme un viaje que tenía costumbre de realizar para asistir a esas jornadas. El 4 de diciembre, por lo tanto, les haré un breve informe de lo que se realice en París el 20 y el 21 de noviembre, que se reunirán los psicoanalistas de habla francesa para discutir un tema. Voy a enunciarlo tal como se enuncia en francés, para hablar de la normal, con un guión entre las dos palabras, normal, que es un significante que utilizó Lacan en una especie de juego de palabras, aprovechando la resonancia que en francés tiene la palabra normal, es decir, en el cual la segunda parte de la palabra mal es destacada en ese neologismo normal y que significa la norma macho. Este es el tema, pues, que se va a discutir en las jornadas de París que les estoy mencionando. Y ese significante igualmente podría escucharse o leerse como la norma que es el mal. Ven ustedes, pues, que se trata de tres temas condensados en un solo significante: lo normal e implícitamente lo patológico, la norma macho y la norma que produce el mal, que son, pues, tres asuntos de características un poco distintas entre sí, la una de carácter epistemológico, la otra de carácter propiamente psicoanalítico, y la otra, si se quiere, de carácter moral o ético aún, y que alude pues a una problemática múltiple que tiene un interés indudable en la historia del pensamiento, especialmente occidental, y seguramente en la historia de la humanidad, y cuyo programa, tal como ha sido anunciado, promete discusiones y exposiciones muy interesantes. Ustedes me sabrán disculpar pues que les falle dentro de 15 días a la cita, pero les presentaré un informe, espero, en la primera reunión de diciembre, del primer sábado de diciembre, de lo que en esas reuniones se discuta. El segundo punto al cual quiero referirme brevemente es a ese acontecimiento que tuvo lugar esta semana y que es un acontecimiento de importancia mundial, que como fueron las reuniones de Glasgow. ¿Cómo no hacer referencia en este contexto a un hecho que tiene como mérito al menos el haber puesto a discutir no solamente a los dirigentes políticos del mundo sobre el problema del cambio climático, sino inclusive a que si hubiese habido, como lo habrán notado, un gran despliegue y por tanto alguna discusión significativa sobre el problema del cambio climático. Y hemos visto y nos hemos enterado inclusive de sucesos que tal vez no todos conocíamos, como por ejemplo la desertificación que se produce en algunas zonas del mundo
con, por ejemplo, la desaparición de lagos en el Asia o en el África, o esas sequías que azotan, por ejemplo, de manera dolorosísima, algunas zonas de Chile o del Perú, etcétera, etcétera. Así pues que la cumbre de Glasgow no solamente ha permitido la reunión de los dirigentes políticos, sino también que se den a conocer hechos que es necesario que la humanidad tenga conciencia más clara acerca de lo que está sucediendo en todo el planeta. Porque es que el problema del cambio climático no es el problema de unos, sino que es el problema de todos. La importancia que tiene esta asamblea, pues, es indudable y merecería un amplio comentario. No lo haré, pues el objetivo de la reunión de hoy es avanzar sobre la comprensión de qué es el uno solo, a partir del caso de autismo de Temple Grandin, pero estoy seguro que me reprocharía, y tal vez algunos de ustedes también me lo reprocharían, si no hiciera siquiera una breve mención al respecto. Permítanme decir algo más sobre este evento. Sabrán que por una convocatoria de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, fue convocada una reunión que se efectuó, pues, en Glasgow para discutir e intentar tomar medidas, algunas medidas al menos, sobre el problema del cambio climático. Estamos a punto de destruir el planeta y si no hacemos algo, tanto como sociedades, como individuos, porque también como individuos tenemos muchas cosas para hacer en nuestras casas, a través del consumo, a través de la clasificación de las basuras, de la disminución del consumo de plásticos o de un uso racional en lo posible de los mismos, porque de lo contrario estaremos contribuyendo a la destrucción de este planeta único, al parecer, por lo menos en el universo, y vamos a dejar como legado a nuestros descendientes un legado infame y melancólico. Todos ustedes pues conocen la gravedad del hecho y que se reúnan los principales dirigentes políticos del mundo para tomar algunas decisiones al menos, ya es un avance, puesto que allí estuvieron reunidos los presidentes y primeros ministros de más de 200 países del mundo, salvo 3, puesto que si no se actúa según lo que las circunstancias exigen, las consecuencias inmediatas serán el crecimiento del hambre en el mundo, el incremento de la violencia, la desaparición de muchas formas de vida en el planeta y los hechos concomitantes a través de que se producen a partir de eso. Tal vez ustedes sepan que allí, en la periferia, pero en la misma ciudad de Glasgow,
se reunieron especialmente los jóvenes activistas que discutieron y discuten aún hoy sobre el cambio climático. En buena parte liderados por esa muchacha extraordinaria, esa jovencita sueca que ya todos conocemos, que se llama Greta Thunberg, quien, dicho sea de paso, cosa que nos interesaría en más de un sentido, se trata de un autista. Un autista tipo Asperger, y quien sufrió en sus años de niñez los efectos del autismo de manera dramática y que estuvo aislada del mundo durante algunos periodos y que gracias, digamos, muy probablemente, aun cuando no conozco detalles de la historia de Greta, gracias a la proximidad de sus padres y a un trabajo intenso, logró recuperarse, en lo cual jugó un papel importante el hecho de que ella haya advertido, como es propio de los autistas Asperger, un hecho que se convirtió en el faro de su interés y que en el caso de ella, pues es el problema del cambio climático. Asunto que, como ustedes lo sabrán, ha copado completamente la actividad de Greta y hoy se dedica por todas partes a hacer diferentes convenciones y reuniones políticas para llamar la atención sobre la necesidad de tomar decisiones urgentes sobre el problema. Menciono esto porque nos interesa también de diversas maneras, inclusive las palabras mismas de Greta Thunberg, quien calificó el COP26, como se conoció esta reunión de esta semana, y quien Greta calificó el COP26 como un verdadero fracaso. Es posible que ella tenga finalmente razón al considerarla de esa manera. La radicalidad de las posiciones de los autistas es tal que ella lo juzga de esa manera. No obstante, creo que hubo algunas decisiones importantes en Glasgow, las cuales algunas de ellas son un asomo de solución a la situación que vivimos. Quiero destacar una de las decisiones que se tomaron en Glasgow que me parece importante. Sabrán ustedes quizás que se creó un fondo de 140 billones, con B de burro, 140 billones de dólares, que es un fondo destinado específicamente a ayudar a los países del mundo, especialmente a los países atrasados del mundo, a la transición en sus economías dependientes de las materias fósiles a formas de energías que no sean de origen fósil. Es decir, que no utilicen carbón, petróleo y gas especialmente, sino que las formas de producción de energía que son indispensables tengan
otras fuentes. Y 140 billones de dólares es una cifra colosal que naturalmente debe haber ya alertado a muchos políticos del mundo, quienes estarán frotando las manos acerca de cómo se van a robar la tajada que llegará a sus países. Otra parte de esa suma se irá seguramente en burocracias nacionales e internacionales, pero alguna suma de esos 140 billones de dólares, esperemos que sirva, al menos parcialmente, para crear programas de transición de las economías del mundo. Podríamos detenernos muy ampliamente en este punto. Puedo decir, por ejemplo, que es increíble que solamente 34 países del mundo tengan hoy planes definidos y específicos acerca de cómo hacer la transición a las energías de origen no fósil, lo cual es una cifra realmente muy pobre y que es necesario que se construyan efectivamente soluciones en esa perspectiva. Ahora bien, no puedo abandonar la referencia que hago a Glasgow sin hacer notar la ausencia de tres grandes autócratas del mundo en esa asamblea. Sabrán ustedes que no se hicieron presentes los dirigentes de tres países que son tres de los países más comprometidos en la destrucción del planeta. Me refiero particularmente a China y a su dirigente principal, Xi Jinping, a Rusia, quien conocerán que es Putin, y el Brasil, es decir, a Bolsonaro. Esos tres nombres que ya por su ausencia muestran la cobardía de sus posiciones y el carácter autocrático que los define. Hay que decir, por ejemplo, que el Comité Central del Partido Comunista Chino ordenó recientemente que se aumentara la producción de carbón en toda la China y creó planes para que la explotación de carbón, que es la fuente energética más destructora que hay en el mundo, del planeta, se active por el uso que los chinos van a darle al carbón en los próximos años. ¿Cómo se podría sentar, pues, en esa mesa Xi Jinping? Es un acto que me parece cobarde de parte de los chinos y que muestra exactamente cómo priman los intereses nacionales por encima del lazo social colectivo. Y esto podría permitirnos inclusive preguntarnos por qué prima el uno solo sobre el lazo social, que es un asunto que tiene, pues, consecuencias políticas y de otro tipo, y que vemos muy bien en esta situación. Y así como podemos decir esto de Xi Jinping, podemos decirlo de los otros dos tipejos que se negaron a sentarse en esa mesa, como son Putin y Bolsonaro. Sabrán ustedes que
que Rusia es el país más contaminante del mundo por su producción de materiales fósiles. Hay que decir que Rusia es el país de mayor superficie del planeta y los rusos están destruyendo todo el norte de Rusia con una explotación inmisericordia y agresiva de todos los recursos que allí se hallan en Siberia y en toda el Asia rusa. ¿Cómo iría a sentarse Putin en esa mesa teniendo una tal posición que en su visión autocrática de ninguna manera cuestiona? ¿Y qué decir de Bolsonaro? Un autócrata que defiende cínicamente la destrucción de la Amazonía. Es decir, ¿qué decir de un tipo que destruye la selva como lo hace y que destruye los pueblos que cuidan la selva en favor de una idea que la civilización occidental contemporánea, que la modernidad ha aplaudido, como es la idea del progreso? Y a nombre del progreso, que es ante todo lo que se ve bajo el capitalismo rampante que nos ha creado particularmente en nuestro tiempo ciertas teorías económicas, Bolsonaro, como un neoliberal radical, se niega a asistir pues a la cumbre de Glasgow. Habría mucho para decir acerca de la ausencia de estos tres grandes autócratas y de otros un poco menores que tampoco quisieron asistir, todos ellos autócratas, lo cual nos dice muy bien que la autocracia es quizás una forma de hacer la política de la peor manera. Las reuniones de Glasgow nos permiten, pues, reconocer también quiénes son y qué significa eso de la autocracia. Es decir, lo que llamo una primacía del uno por encima de los intereses colectivos. Y observen que esto no solamente está sucediendo allí, sino en muchas otras partes del mundo. Es decir, que la pandemia nos ha dejado como uno de sus legados el crecimiento de la autocracia en el mundo. Asunto que tendremos que enfrentar en el futuro y que naturalmente, por eso me parece importante que se señale algo con relación a la reunión de Glasgow. Porque la autocracia crece por todas partes. Ustedes ven ese espectáculo infame que está dando el señor Ortega en Nicaragua, quien se cree el dueño de ese país y quien, sin vacilaciones, presenta una comedia de elecciones para afirmar su poder sobre la sociedad nicaragüense, país que parecería que, como Colombia, está preñado por el demonio. ¿Y qué decir de otros lugares como Venezuela, como Bielorrusia, que son lugares que acompañan
lo que yo llamaría los tres infames ausentes de Glasgow. Debo dejar mis anotaciones sobre esta reunión y sobre el tema del cambio climático, porque prometí avanzar sobre la discusión del caso de Temple Grandin. El lapsus naturalmente no es gratuito. Espero que ustedes logren avanzar en la toma de conciencia y en las acciones que puedan desarrollar en favor de lo que significa el peligro del cambio climático. Volveremos al tema en otra oportunidad. Iba a hacer una tercera anotación antes de retomar el caso de Temple sobre Heidegger, Parménides y el uno, pero lo haré en otra oportunidad. Paso pues a referirme al episodio de la aparición de la palabra y de la voz. Subrayémoslo, de la voz en Temple Grandin. Debo haber señalado ya suficientemente que lo que me interesa en general del autismo y del caso es la posibilidad que nos ofrece el autismo de entender mejor qué es eso del uno solo, que nos permite reconocer como lo hace, como es posible hacerlo también con la autocracia, que el uno solo no es un asunto ni retórico ni abstracto, no es un asunto meramente filosófico de salones de intelectuales sofisticados, sino que es un asunto que nos interesa a todos y que nos permite entender mejor qué es eso de lo humano que está pues tan profundamente afectado por el uno solo y que el autismo nos permite reconocer su significación a cielo abierto, como se dice, y no bajo la maraña o la hojarasca que nos produce muchas veces lo simbólico y lo imaginario. Porque es que el uno solo, es lo real. Ya lo sabrán quienes se han ocupado del curso de Miller del uno solo. Sabrán que cuando dice lo real, dice que lo singular es lo real. Es decir, que Roma es única, que Temple es única, que todos, cada uno de ustedes, son sujetos singulares y que toda clasificación que se haga de los humanos no puede ser más que un paso teórico previo al reconocimiento de la singularidad. Comprender, pues, qué es el uno solo, es comprender con Lacan qué es lo real, lo cual creo yo que será aquello que le permitirá al pensamiento de Lacan y con ello al psicoanálisis lacaniano sobrevivir en la época.
una época que ciertamente no quiere saber de lo singular, a pesar de su afán de individualismo. Porque, ya lo hemos dicho, el individuo no es lo singular. El individuo es la unidad que permite sumarse. Uno más otro, en la medida en que tienen características comunes. Pero no es eso lo singular. Y el examen del episodio del accidente de Temple, cuando tenía poco más de 3 años de edad, tiene sentido, creo yo, si la hipótesis en la cual me baso para ese examen tiene sentido. Hipótesis que no es seguro que se pueda sostener. ¿Cuál es la hipótesis que he propuesto? Propongo que allí hubo, por primera vez en la vida de la niña de Temple, apareció por primera vez el sujeto de la enunciación. Lo digo de esta manera sucinta y precisa para hacer algunas aclaraciones conceptuales que me parece que se imponen si queremos hacer un análisis serio del problema. Esto me exige intentar precisar, en primer lugar, qué se entiende bajo el concepto de enunciación. ¿Estarán de acuerdo conmigo que tratándose de un concepto, la enunciación, tan importante, un concepto que tiene su origen en las ciencias del lenguaje y que fue recogido muy específicamente por Lacan para darle un sentido profundo y específico al mismo, es necesario que digamos algunas cosas básicas acerca del concepto de enunciación. Quiero señalar que este concepto no fue propuesto por Lacan, sino por un lingüista, amigo de Lacan, que se llama Émile Benveniste o Benveniste. Benveniste habló, pues, de un concepto que no tenía un lugar en la lingüística antes de él. Aquel que tenía un lugar era el de enunciado, pero no el de enunciación, por razones que son obvias. Y cuando Benveniste introdujo el concepto de enunciación, se produjo un combate ideológico al interior de las ciencias del lenguaje y al interior inclusive de la filosofía, por considerar de que el problema de la enunciación no concierne de ninguna manera a las ciencias del lenguaje, ni a la filosofía. Hay que decir que, por ejemplo, Foucault rechazó el término de enunciación y subrayó la importancia de estudiar más bien los enunciados. Así pues que
el término de enunciación, creo yo, que se habría perdido en medio del objetivismo científico si no es rescatado por Lacan. Porque de hecho, por ejemplo, hoy, o por lo menos hasta hace algún tiempo, no muy largo, se habla poco de enunciación en las ciencias del lenguaje. Últimamente se habla un poco más, lo cual es un signo de algo, que algo puede estar pasando en las ciencias del lenguaje. Y más bien se ha acentuado el concepto de enunciado. Digamos pues algo acerca de ese par de enunciación y enunciado, que será lo que nos permite pues sostener la hipótesis que he expuesto, es decir, de que con el accidente aparece el sujeto de la enunciación en Temple, en lo cual no están de acuerdo todos los analistas, debo decirlo. Es claro que cuando se habla, se emiten enunciados. Por ejemplo, cuando habló Temple, emitió el enunciado hielo, o mejor hielo, y lo repitió 3 veces. Y un lingüista podría ocuparse acerca de el enunciado hielo. Hielo es, pues, un enunciado, pero para el psicoanálisis no es posible separar el enunciado de la enunciación. Es decir, que en la enunciación está en juego el sujeto a través de una relación con un objeto libidinal que Lacan logró aportar y que es el objeto voz. La enunciación, pues, pone en juego tanto el objeto voz como el sujeto que tiene ese objeto. Y ese es el marco del problema que nos permite pensar por qué, por ejemplo, en el autista no hay una utilización del objeto voz, por qué inclusive hay un rechazo profundo a la utilización de la voz, como si ese objeto fuese un objeto que aterroriza al autista. Lo constatamos, por ejemplo, a través de actos sobre los cuales llamó la atención Lacan de los autistas, y es el hecho de que el autista se tapa a menudo los oídos para no oír, lo cual demuestra que el objeto voz tiene algún grado de presencia, una presencia extraña en el sujeto. ¿Por qué la voz? ¿Por qué una palabra llega a aterrorizar
a un autista? ¿Por qué no quiere oír? Esto condujo, por ejemplo, a Lacan a decir, y nos ocuparemos de ese concepto, a decir que los autistas son sujetos verbosos, fue la palabra que utilizó. A pesar de ser silenciosos, a pesar de muchos vivir en un mutismo infinito, como Temple hasta los 3 años de edad, 3 años y medio, que no es que fuera sorda, ni tuviera una dificultad en su aparato fonatorio para decir palabras, sino que había una obstrucción en lo que pudiéramos llamar el sujeto de la enunciación, el sujeto que se decide a darle un lugar en su existencia al objeto voz, a acoger ese objeto en su subjetividad y no solo a convertirlo en un objeto terrorífico. Ven pues ustedes que es un paso que parece muy simple, pero que es un paso extraordinario, que nos es posible comenzar a reconocer y a situar a través de un caso como el de Temple Grandin. El paso que me atrevo así a decirlo, de un sujeto sin capacidad de enunciación, que sí de comprensión, como lo demuestra, por ejemplo, Temple. Recordarán, pues, que la madre le hablaba del sombrero y que la niña se sitúa frente al objeto o a la cosa sombrero de una manera dramática y entiende lo que la madre quiere. Lo cual nos habla de que está en el orden del lenguaje. Así, lo que no esté es en el orden de la enunciación. Hay sujeto del lenguaje, pero no hay sujeto de la enunciación. Y esto permitiría entender, espero, por qué especialistas en autismo como los Lefort dicen que la causa del autismo no es la ausencia de sujeto, sino la ausencia de la división subjetiva que implica el haber acogido al otro con sus objetos, entre ellos el objeto voz, para darse la posibilidad, con su división subjetiva, de hacerse un sujeto de la enunciación. Es decir, que la enunciación es un problema fundamental para, al menos en el marco teórico que estamos situando, cosa que precisaré tiene sus complicaciones, para el estudio del fenómeno. Hielo, pues, es el enunciado, y podríamos decir
que ese enunciado podría ser emitido por una máquina, por una grabadora, en forma, si se quiere, mecánica, desarticulada de la subjetividad. Pero ¿hay o no implicación subjetiva en esa palabra hielo que pronunció la niña? Ese es el punto que nos interesa y que espero que sea comprensible. ¿A qué me refiero al hablar de enunciación? Y que es un concepto que, repito, introdujo particularmente en la lingüística benveniste para distinguir ese sujeto del enunciado, que es el sujeto gramatical, el sujeto que es objeto de estudio por las ciencias del lenguaje, no el sujeto de la enunciación. Se puede, pues, decir hielo de muchas maneras, pero cuando lo dice una niña de 3 años y medio, después de un accidente, como forma de expresar sus sentimientos frente al suceso que vive, como forma de decirle al mundo algo sobre lo que siente, que es un paso extraordinario y que es un paso que, por lo menos en cuanto hace al lenguaje articulado, no está dado sino a los humanos. Es decir, el uso de un instrumento para intentar establecer una relación con el otro. La enunciación, pues, es algo radicalmente distinto del enunciado, que es aquello que interesa, pues, repito, a las ciencias del lenguaje, a la filosofía, a las ciencias de la computación, por ejemplo, que les interesa muchísimo, como lo sabemos todos, para el uso de los computadores, por ejemplo, y a otras disciplinas. Se podrá entender en ese sentido por qué la división entre enunciado y enunciación es tan importante y por qué, salvo aquellos que se interesen en la subjetividad, en el sujeto del enunciado, desechan el problema de la enunciación. Para el psicoanálisis, y en cierto sentido también para la psicología y para la psiquiatría, ocuparse, pues, de la enunciación es importante. En cuanto hacia Temple, dije que aparece el sujeto de la enunciación, no que aparece el lenguaje. Lo sostengo contra lo que sostienen otros analistas. Por cuanto la niña comprendía algo de lo que se le hablaba, así le fuese amenazante a menudo, tanto que se negaba
a hablar. Y por extraño que les parezca, no hay un acuerdo entre los psicoanalistas acerca de que en Temple haya un verdadero acto de enunciación, sino que se trataría eventualmente de una irrupción involuntaria y por fuera del sujeto, una especie de secreción, una especie de producción mecánica a la manera de los movimientos compulsivos de los autistas, y que ese sería la enunciación de la palabra hielo, sería más bien un acto de ese orden que se halla presente en muchos autistas, por lo demás. Hay muchos autistas que dicen mecánicamente, y no solamente autistas, que dicen mecánicamente cosas a pesar de padecer de mutismo. Yo les mencioné alguna vez, no hace mucho tiempo, cómo hay un estudio muy interesante sobre bebés, aún en la cuna, que dormidos ocasionalmente dicen frases, cuando inclusive no hablan. Es decir, que no tienen de ninguna manera una capacidad para acceder a la palabra, tanto por razones fonatorias como por razones subjetivas. Y sin embargo, repiten cosas que son frases. Hay estudios sobre bebés en ese sentido. Allí no podríamos hablar de un sujeto de la enunciación. Es una emisión de la voz, pero es una enunciación, es una emisión de la voz que no es propiamente producto de un sujeto de la enunciación. Y de esa manera se califica el acto, por muchos psicoanalistas, el acto de Temple-Grandin, el acto del hielo. Lo cual para mí es un poco problemático, digamos, y sorprendente. Lo cual me condujo a intentar entender, al menos inicialmente, por qué los analistas, muchos al menos, rechazan, en el caso de Temple-Grandin, la idea de que allí haya un sujeto de la enunciación. Lo cual me obligó, pues, especialmente un estudio que conocí hace más bien poco, pero que he estado trabajando insistentemente durante estas semanas, durante las últimas 2 semanas, y es el estudio de un psicoanalista francés que se llama Jean-Claude Maleval, que escribió un libro muy conocido por los analistas lacanianos especialistas en autismo, libro que se conoce como El autista y su voz, que fue publicado bajo ese título. El autista y su voz, que es, pues, podríamos decir, el tema que estamos intentando aclarar con el caso de Temple-Grandin. Y me sorprendió, por ejemplo, de que Maleval en su libro, que es un libro publicado en el año 2009, tiene más de 50 referencias en este libro, que es un libro de más de 200 páginas. Podemos decir que cada 4 páginas, en promedio, se refiere a Temple-Grandin.
tiene más de 50 referencias a Temple y Grandin y no hay un análisis del episodio del hielo. Es decir, que nuestra heroína es una de las referencias importantes en las cuales Maleval se apoya para estudiar el problema del autista y su voz, pero Maleval le concede más bien valor a otro tipo de situaciones en su libro, como se la han concedido otros psicoanalistas, siguiendo, a mi juicio, el camino trazado por Maleval, y atribuyen, digamos, su evolución y la aparición de la voz, del enunciado, o por lo menos de la voz, en Temple Grandin a otro tipo de razones. Ya tendré oportunidad de considerar este punto. Y en la medida en que el libro de Maleval le sirve a muchos analistas de base para el estudio del problema de la voz, intenté ubicar más precisamente algunos aspectos del libro para situar por qué se niega Maleval a estudiar este problema. Y encontré un hecho que me parece importante y significativo al respecto. Dije, pues, que el libro de Maleval aparece en el año 2009. En el año 2013, Éric Laurent publica su libro La batalla del autismo, el cual, entre una de sus referencias que lo diferencia de Maleval, está que aparece en el análisis del problema del autismo, contrariamente a lo que Maleval hace en su libro de El autista y su voz, aparece el problema del uno solo, expuesto por Éric Laurent en el 2013. Y cito las fechas porque ustedes saben bien, entonces, que entre el libro de Maleval del autismo y el libro de Éric Laurent de la batalla del autismo, entre los dos está el uno solo, de Miller. Lo cual me parece que es significativo e importante. Porque es notable el hecho de que en Maleval, y no puedo dejar de comentarlo, a pesar de que su libro me parezca de mucho interés y que merezca toda mi atención y aún mi aprecio en algunos planos, no deja de ser sorprendente la ausencia que hay, no solo al episodio de Temple Grandin, sino también que no hay ninguna referencia significativa por parte de Maleval al tema del uno solo, como sí sucede en Laurent en el 2013 y luego en casi todos los analistas lacanianos que tras la estela que propuso Laurent en el 2013 introducen el problema del uno solo para
estudiar el problema del autismo. Está pues claro, espero, que el libro de Maleval, el estudio muy juicioso y erudito, es asombrosa la cantidad de textos que leyó Maleval para poder exponer sus tesis, que muchas son verdaderamente muy importantes, pero que tienen pues como uno de sus rasgos la ausencia del uno solo. Lo cual me obliga a algunas reflexiones. Una de ellas, debo decirlo, me parece un poco incómoda, pero debo señalarla ante ustedes al menos por diversas razones. Voy a decirlo de esta manera. ¿Por qué los psicoanalistas lacanianos debimos esperar el curso de Miller del año 2011 para enterarnos que Lacan en el año 1972 había propuesto un concepto con el cual se producía una revolución en el psicoanálisis? Y tuvimos que esperar a que Miller nos lo dijera para enterarnos de eso que había dicho 40 años antes casi Lacan. 30, 40, sí. ¿De qué habla ese olvido? ¿O de qué habla ese silencio? ¿Y qué consecuencias trae ese olvido? Repito que Lacan introdujo el concepto de uno solo en 1972 y que al año siguiente dictó un seminario muy conocido desde los años 70 que se llama Aún, seminario en el cual comenzó a desplegar su pensamiento a partir de el reconocimiento que hay el uno. Ilia Delin, como lo dijo en una frase que juntó como si se tratara de un solo enunciado y una sola enunciación. Y en ese seminario aún, que fue publicado en francés, en español y en otras lenguas, desde los años 70, Lacan comenzó a poner en juego las consecuencias que tendríamos que reconocer que tiene el uno en la vida humana. Y mostró, en primer lugar, la importancia del goce uno, producto del significante uno, y mostró el problema del goce, y luego introdujo un concepto que fue fundamental para él, como es el de la langue, o la lengua en una sola palabra, con lo cual señaló la existencia de lo que llamó el enjambre de palabras
enjambre de palabras, dice Lacan, que habitan al niño cuando está sumergido en el campo del uno, y que son significantes aislados, sin sentido, sin posibilidad de comunicación, pero que son significantes, que tienen una consecuencia en la vida de un sujeto, sea autista o no, porque le preparan de alguna forma a la relación con el otro. Y ese enjambre de ese unos, ese enjambre de palabras baña, como dice Lacan, al sujeto y produce efectos entre ellos. Voy a decirlo así, con un vocabulario que uso siempre con mucha prudencia, produciendo agujeros. Y que esa producción del agujero es el resultado de la presencia de los S1 en el sujeto para constituir algo en el campo del goce, y que Lacan llama el goce uno. Y eso es desarrollado desde el año de 1972, 73. Y así como eso, desde ese año, Lacan desarrolla pues el problema de la lengua, o de lo que él llamó la langue, y también se vio en la obligación de pasar, luego de establecer sus tesis sobre el goce y sobre la langue, a hablar de la sexuación, que es un neologismo que inventa Lacan para hablar cómo el sujeto se sitúa frente al otro sexo, y que ya habla de la significación de lo que Lacan llamó la castración. Es decir, cómo el sujeto asume una posición frente al otro sexo, bien sea definiéndose en una posición de macho o de hembra, para decirlo de esa manera, o si se quiere de hombre o de mujer. Y sabemos que ahí Lacan brindó, repito, desde la teoría del uno, brindó los elementos para emprender el estudio con otra óptica de problemas fundamentales relativos, por ejemplo, a lo que se conoce hoy como todo el fenómeno trans, por ejemplo. O si se quiere también entender el problema de la transexualidad, o el asunto de la transexualidad, que no es lo mismo que un transexual. Y sentó las bases para eso desde esa época. Pero fue necesario. Y yo me quiebro la cabeza pensando en eso,
¿En qué significa eso? Que en el 2011 Miller le llamara la atención a los psicoanalistas, nos llamara, porque me incluyo en ellos, para que advirtiéramos que había un concepto, que es el concepto de uno, que redefine no solamente el problema como el del autismo o algunos fenómenos similares, sino toda la teoría y la práctica psicoanalítica, y que va a conducirle a Lacan un poco más adelante de aún a introducir, por ejemplo, el concepto de Saint-Homme con H, con el cual intenta asir qué es eso de la singularidad del sujeto. Si se quiere, la presencia del uno, ya no solo en algunos, sino en todos los seres humanos. Pues bien, constatamos, y mírenlo, lo pueden conseguir fácilmente en internet, el libro de Maleval. Me parece que María Elena ahora señaló algo al respecto en el chat. Maleval no tuvo en cuenta el uno para estudiar el problema del autista y su voz. ¿Por qué? Seguramente eso lo que empujó a Lorán a estudiar el problema del autismo ya contando con el uno, apoyado en todo el trabajo que Miller desarrolló en el seminario del 2011, en el curso del 2011. Y para mí es significativo el hecho, puesto que Maleval no solamente no pone en juego el concepto del uno, sino que duda de la existencia del sujeto de la enunciación en el caso de Temple y Grandin. Infortunadamente se me agota el tiempo y no tengo ya la posibilidad de discutir con ustedes algo más sobre el accidente que tuvo Temple Grandin y lo que todos estos conceptos que he destacado nos permiten decir acerca del mismo. Pero quiero subrayar que considero que lo que se produjo con el accidente es, a mi juicio, la aparición del sujeto de la anunciación, que en cierto sentido, habrá que precisarlo mejor, constituye el paso de Temple de un autismo tipo Kanner a un autismo tipo Asperger. Y ven las consecuencias pues que tiene ese punto, porque ya sabrán ustedes que cuando hablamos de autistas tipo Asperger, estamos abriéndonos hacia la posibilidad de entender ciertas producciones intelectuales que algunos, no todos, Asperger producen y que serían producto de que se abra la compuerta de la relación con el otro en el autista. Con lo cual estoy definiendo implícitamente algo sobre cómo entiendo el concepto de Asperger. Y podríamos decir que ese es el valor que le concedo finalmente al estudio de ese episodio de la vida de la niña, el cual les propongo que continuemos estudiando
en la próxima vez que nos encontremos, es decir, el 4 de diciembre. Les agradezco mucho su atención y los espero como hoy, el próximo 4 de diciembre. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Juan.